En la penumbra de la habitación, Mateo tiembla aferrado a su cobertor azul. Los ojos grandes y oscuros, usualmente llenos de alegría, ahora reflejan un miedo indescriptible. Dolores, sentada a su lado, acaricia su cabello con manos temblorosas, mientras su corazón palpita con preguntas que no se atreve a formular en voz alta. ¿Qué le está pasando a su pequeño Mateo? Lucía, en la cocina, intenta concentrarse en el trabajo acumulado. No escucha los sollozos del niño ni ve las lágrimas silenciosas que ruedan por las mejillas de su madre. Pero Dolores sabe que algo está mal, terriblemente mal. ¿Será posible que el mundo, tan cruel a veces, haya alcanzado la inocencia de su nieto? Las noches se han vuelto un campo de batalla silencioso. Y mientras Mateo murmura palabras inconexas entre sueños, Dolores se hace una promesa. No descansará hasta descubrir qué atormenta a su nieto. Un ruido inesperado en el pasillo la saca de sus pensamientos. Con un nudo en el pecho, sabe que este es solo el principio de una verdad difícil de enfrentar. El sol apenas comenzaba a ponerse cuando Dolores vio a Mateo entrar en la sala, arrastrando su pequeño cobertor azul por el suelo. En su rostro, la sonrisa habitual de un niño de 3 años estaba ausente, reemplazada por una expresión de inquietud que le encogió el corazón. Se arrodilló frente a él, tomándolo suavemente por los hombros. Pero Mateo evitó su mirada. «¿Qué pasó, mi amor?», preguntó en un susurro. Mateo simplemente se aferró a su cobertor y murmuró algo inaudible. Dolores había notado cambios en su nieto durante las últimas semanas. Antes, corría alegremente por la casa, inventando historias emocionantes y llenándola de risas. Ahora parecía un niño diferente, retraído, temeroso, con ojos que buscaban refugio en cualquier rincón de la casa. Su instinto le gritaba que algo estaba mal, pero cada vez que intentaba hablar con Lucía, la respuesta era la misma. «Son cosas de niños, mamá. Pesadillas o berrinches. Nada grave». Esa noche, Mateo despertó llorando de nuevo. Dolores corrió a su habitación, encontrándolo sentado en la cama temblando. Lo abrazó con fuerza, murmurando palabras tranquilizadoras, mientras él sollozaba contra su pecho. Era como si el pequeño estuviera atrapado en una pesadilla interminable. «¿Por qué tiene tanto miedo?», se preguntó Dolores, su mente llenándose de posibles escenarios que no podía aceptar. Lucía, agotada por el trabajo, no percibía la gravedad del problema. «Mamá, no hagas drama. Mateo es sensible, ya sabes cómo es», dijo mientras revisaba correos en su teléfono. Pero Dolores no estaba convencida. Era un miedo profundo, más allá de la sensibilidad. Una parte de ella quería proteger a Lucía del estrés, pero la otra sabía que debía actuar. A partir de ese momento, Dolores decidió observar más de cerca cada detalle, cada palabra, cada señal que Mateo pudiera darle. Al día siguiente, Dolores se sentó en el sofá con una taza de té, observando a Mateo mientras jugaba con sus bloques de madera. Cada vez que una pieza caía al suelo, el niño saltaba como si el sonido lo aterrorizara. Ella no podía ignorar esas reacciones, ni el hecho de que Mateo parecía cada vez más reacio a hablar sobre su día en la creche. Decidió intentar un enfoque más suave. «¿Qué te gusta hacer en la creche, mi amor?», preguntó con una sonrisa. Pero Mateo solo encogió los hombros y apartó la mirada. Por la tarde, Lucía llegó apresurada, como siempre, cargando su maletín y revisando el teléfono. «¿Cómo estuvo Mateo hoy?», preguntó mientras dejaba sus cosas en la mesa. Dolores dudó. ¿Debería mencionar lo que había notado? Al final, decidió no hacerlo. Sabía que su hija estaba agotada y no quería agregar más preocupaciones a su vida ya complicada. Pero esa decisión la dejó con un peso en el corazón. ¿Estaba haciendo lo correcto al callar? Esa noche, mientras limpiaba los juguetes de Mateo, encontró algo que la inquietó aún más. Un pequeño dibujo arrugado entre los bloques mostraba a una figura grande y oscura junto a una más pequeña que parecía estar llorando. Dolores lo sostuvo entre sus manos, preguntándose si era solo el fruto de la imaginación de un niño o un grito silencioso de ayuda. El miedo empezó a instalarse profundamente en su pecho. Sin embargo, algo más la impulsaba: el amor incondicional que sentía por su nieto. A pesar de sus dudas, Dolores sabía que debía ser valiente. Esa noche, mientras Mateo dormía,
Se prometió a sí misma no ignorar ni una sola señal más. Mañana hablaré con Lucía, pensó, aunque una voz en su interior le advertía que sería un camino lleno de dilemas y confrontaciones. La mañana siguiente comenzó con una inquietud palpable. Dolores, aún indecisa sobre cómo abordar la situación con Lucía, observaba a Mateo mientras desayunaban juntos. El niño apenas probaba su comida, movía los cereales en círculos con la cuchara y evitaba cualquier contacto visual. Dolores lo animó con dulzura. «¿Te gustaría ir al parque después de la creche?» Mateo levantó la vista por un momento, pero luego negó con la cabeza. No quería salir, parecía más cómodo en casa, donde se sentía seguro. Cuando Lucía se preparaba para llevar a Mateo a la creche, Dolores no pudo contenerse más. «Lucía, tenemos que hablar», dijo en voz baja, mirando de reojo al pequeño. Lucía, sorprendida por el tono serio de su madre, detuvo lo que estaba haciendo. «¿Qué pasa?», preguntó. Dolores vaciló unos segundos, pero finalmente expresó su preocupación. «Mateo está cambiando, hija. No puedo ignorar cómo actúa últimamente. Creo que algo en la creche lo está afectando». La respuesta de Lucía fue defensiva, como si rechazara la idea de que algo pudiera estar mal. «¿Crees que estoy descuidando a mi hijo?», replicó Lucía, cruzando los brazos. Dolores negó rápidamente, explicando que no era una cuestión de culpa, sino de atención. «Solo te pido que observes. Mira cómo reacciona cuando llegamos a la creche, cómo actúa al regresar. Por favor, solo eso». Lucía no respondió de inmediato, pero su expresión mostraba incomodidad. «Está bien, mamá. Estaré atenta, pero no hagas suposiciones sin pruebas», dijo finalmente antes de salir apresurada con Mateo. Dolores sintió un vacío en el pecho al verlos partir. No estaba segura de si había hecho lo correcto al hablar, pero mientras observaba el coche de Lucía desaparecer en la distancia, se reafirmó en su decisión. Por primera vez, la duda había sido sembrada en la mente de su hija. Eso, pensó Dolores, era un pequeño paso hacia la verdad. La decisión de Dolores de ir personalmente a buscar a Mateo fue impulsiva, pero sentía que no podía esperar más. Esa mañana, anunció su plan a Lucía con un tono firme. «Hoy recogeré a Mateo en la creche. Quiero ver cómo lo tratan allí». Lucía, sorprendida, no opuso resistencia. Aunque seguía convencida de que no había motivos reales para preocuparse, algo en la insistencia de su madre la hizo aceptar. Cuando Dolores llegó a la creche, su mirada analítica no pasó desapercibida. Observó las paredes adornadas con dibujos infantiles y las risas que resonaban desde las aulas, pero no se dejó llevar por la apariencia alegre del lugar. Unas madres conversaban animadamente cerca de la entrada, pero Dolores no se unió a ellas. Su atención estaba fija en una puerta al final del pasillo, donde sabía que encontraría a Mateo. Al abrirse la puerta, Dolores vio a su nieto sentado en una esquina de la sala, sosteniendo su cobertor como un escudo. Sus ojos se iluminaron al verla, pero inmediatamente volvió a encogerse al notar la presencia de Silvia, la cuidadora que se encontraba cerca. Dolores sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Hola, Silvia», dijo con una sonrisa tensa, intentando leer cualquier señal en la expresión de la mujer. Silvia respondió con cortesía, pero su tono era distante. «¿Cómo ha estado Mateo?», preguntó Dolores, intentando mantener la calma. «Bien. Es un niño muy sensible. A veces se asusta con facilidad», respondió Silvia mientras recogía unos juguetes del suelo. Dolores no estaba convencida. Aunque no tenía pruebas concretas, la reacción de Mateo, al ver a su cuidadora, hablaba más que cualquier palabra. Ese primer contacto dejó una huella de sospecha en su mente. Dolores no pudo apartar la imagen de Mateo, encogiéndose al ver a Silvia. Mientras lo ayudaba a ponerse su chaqueta, notó que su pequeño cuerpo temblaba ligeramente. «¿Está todo bien, mi amor?», le susurró al oído. Mateo no respondió, solo apretó su cobertor con más fuerza. Ese gesto hizo que Dolores se llenara de determinación. Sabía que había algo más profundo detrás del miedo de su nieto, y no estaba dispuesta a ignorarlo. Antes de salir, decidió hablar con Carmen, la directora de la creche. Carmen era una mujer alta, de presencia imponente, que parecía llevar cada detalle del lugar bajo un control meticuloso.
Dolores expresó sus inquietudes con cuidado, sin acusar directamente a nadie. Mateo ha estado muy nervioso últimamente. Quería saber si algo fuera de lo común ha pasado aquí, comentó, observando cada reacción en el rostro de Carmen. Carmen mantuvo la compostura. Doña Dolores, entiendo su preocupación, pero le aseguro que seguimos todos los protocolos. Mateo es un niño encantador, aunque un poco tímido. Es posible que esté pasando por una fase, respondió con un tono profesional. Aunque sus palabras sonaban tranquilizadoras, Dolores percibió una leve tensión detrás de su sonrisa. No sabía si era paranoia o una señal real de que algo no cuadraba. Al salir de la oficina de Carmen, Mateo miró hacia el patio. Allí estaba Silvia, de pie junto a un grupo de niños, organizando un juego. En cuanto la vio, Mateo apretó la mano de su abuela con fuerza y escondió el rostro contra su brazo. Ese gesto fue suficiente para confirmar las sospechas de Dolores. Algo en la relación entre su nieto y Silvia no era normal, y ella no iba a descansar hasta descubrir la verdad. Esa noche, mientras preparaba la cena, Dolores repasó cada detalle de su visita a la creche. La tensión en el rostro de Carmen, la mirada evasiva de Silvia y, sobre todo, la reacción de Mateo al ver a su cuidadora formaban un rompecabezas inquietante. Aunque Lucía llegó tarde y parecía distraída, Dolores decidió hablar con ella. Hoy recogí a Mateo. Hija, hay algo que no está bien en ese lugar, comenzó, tratando de sonar calmada. Lucía suspiró mientras dejaba su bolso en la mesa. ¿Otra vez con lo mismo, mamá? No puedes sacar conclusiones por una simple visita, respondió con frustración. Dolores se esforzó por mantener la compostura. No son conclusiones, son observaciones. Mateo se esconde cuando ve a Silvia, y no es la primera vez que noto que está temeroso. Solo te pido que confíes en mí, insistió. Lucía, aunque dudosa, asintió con un gesto cansado. Más tarde, mientras Mateo dormía, Dolores tomó su teléfono y comenzó a buscar información sobre la creche. Revisó opiniones de otros padres, publicaciones en redes sociales, cualquier indicio que pudiera darle respuestas. Fue entonces cuando encontró un comentario aislado en un foro local. Mi hijo ha vuelto más nervioso desde que comenzó en esta creche. No sé si es algo del ambiente o de los cuidadores. Aunque era solo un testimonio, hizo que Dolores sintiera un nudo en el estómago. Al día siguiente, Dolores tomó una decisión. Debía investigar más. Si nadie más iba a proteger a Mateo, ella lo haría. Decidió llegar temprano a la creche, observar cómo interactuaban los cuidadores con los niños y, si era necesario, hablar con otros padres. Mientras apagaba las luces esa noche, supo que estaba entrando en un terreno delicado. Pero el amor por su nieto era más fuerte que cualquier temor. Dolores observaba a Mateo desde el marco de la puerta, preguntándose qué había cambiado en él en las últimas semanas. El niño, de apenas 3 años, solía llenar la casa de risas y relatos emocionantes, pero ahora se refugiaba en su pequeño cobertor azul. Esa tarde, mientras jugaba solo con sus bloques, su mirada parecía distante, casi apagada. Cada vez que un juguete caía al suelo, Mateo saltaba como si el ruido lo aterrorizara. Dolores intentó disimular su preocupación, acercándose con una sonrisa suave. ¿Cómo estuvo tu día, mi amor?, le preguntó, pero el niño solo levantó los hombros y apartó la mirada. Esa misma noche, Dolores lo escuchó llorar en su habitación. Se apresuró a entrar y lo encontró sentado en la cama, temblando y abrazando su cobertor con fuerza. «Shh, ya pasó, mi cielo», le susurró mientras lo envolvía en sus brazos. Mateo murmuraba palabras incomprensibles con la respiración entrecortada. Dolores sintió un nudo en el pecho al darse cuenta de que no era la primera vez que ocurría. Las pesadillas de Mateo se habían vuelto frecuentes, pero esta vez parecía diferente. Era un miedo que no entendía y que la angustiaba profundamente. Algo estaba afectando al niño, pero ¿qué podía hacer? Por la mañana, decidió hablar con Lucía, su hija, esperando encontrar una solución juntas. Mientras ambas tomaban café en la cocina, Dolores abordó el tema con delicadeza. Lucía, he notado que Mateo anda más nervioso de lo normal. ¿No has pensado que podría estar pasando algo en la creche?, sugirió. Lucía
Visiblemente cansada por el trabajo, apenas levantó la mirada. «Mamá, son cosas de niños. A veces tienen fases. No te preocupes tanto», respondió con indiferencia. Dolores quiso insistir, pero se contuvo. Sabía que su hija tenía demasiadas responsabilidades y no quería añadirle más preocupaciones. Dolores pasó el resto del día observando cada movimiento de su nieto, intentando encontrar pistas en su comportamiento. Mateo apenas hablaba, y cuando lo hacía, parecía elegir cuidadosamente sus palabras. En su rostro, antes lleno de expresiones juguetonas, ahora había una sombra de cautela. Dolores no podía dejar de pensar en las noches de llanto y los temblores al dormir. Mientras se sentaba en su sillón esa tarde, se hizo una promesa silenciosa. Descubriría qué estaba causando ese cambio en su nieto, aunque tuviera que hacerlo sola. Dolores no pudo evitar notar cómo Mateo, una vez lleno de energía, ahora pasaba gran parte de su tiempo callado y retraído. Aquella tarde, mientras observaba al niño desde la cocina, lo vio jugando con su cobertor en lugar de sus juguetes. Era como si el pequeño trozo de tela fuera su único refugio. «¿Quieres jugar conmigo, mi amor?», preguntó Dolores, intentando animarlo. Mateo negó con la cabeza y se abrazó más fuerte a su cobertor, sin decir palabra. La escena la dejó con un sentimiento de impotencia. Esa noche, mientras guardaba los juguetes de Mateo, Dolores encontró un dibujo que llamó su atención. Era simple, hecho con crayones de colores, pero tenía algo inquietante. Mostraba una figura oscura junto a una más pequeña que parecía estar llorando. Dolores sintió que el aire se le escapaba. ¿Era solo un juego infantil o una representación de algo más profundo? Guardó el dibujo en un cajón, sintiendo que podría ser una pista importante para entender lo que estaba pasando. Por la mañana, Dolores intentó una vez más hablar con Lucía sobre el estado de Mateo. «Hija, ayer encontré algo raro, un dibujo que hizo Mateo. Creo que podría estar reflejando algo de lo que pasa en la creche», dijo con cautela. Lucía suspiró, visiblemente agotada. «Mamá, ya te dije que estás exagerando. Es un niño, tiene imaginación. No busques problemas donde no los hay», respondió, evitando profundizar en la conversación. Dolores sintió frustración, pero decidió no presionarla más. Mientras Mateo jugaba en el jardín esa tarde, Dolores lo observó desde una ventana. Cada pequeño gesto del niño parecía gritarle algo que él no podía poner en palabras. Su mirada estaba perdida y sus movimientos eran lentos, como si cargara un peso invisible. Dolores no necesitaba más señales. Aunque Lucía no compartía su preocupación, sabía que no podía ignorar lo que estaba pasando. Se prometió estar más atenta que nunca, buscando cualquier indicio que pudiera llevarla a la verdad. Dolores decidió que su próximo paso debía ser observar más de cerca las rutinas de Mateo en la creche. Esa mañana, mientras ayudaba al niño a ponerse los zapatos, trató de animarlo. «Hoy será un buen día, mi amor. Después podemos ir por un helado, ¿te gustaría?». Mateo levantó la mirada por un instante, pero no respondió. Su silencio era una constante que comenzaba a preocuparla profundamente. Dolores sintió una mezcla de tristeza e impotencia al ver cómo la alegría de su nieto se desvanecía. Más tarde, mientras esperaba en la sala, Lucía apareció lista para llevar a Mateo. Dolores aprovechó el momento para intentar una conversación más directa. «Hija, ¿podrías quedarte unos minutos más en la creche hoy? Solo para observar cómo se comporta Mateo al llegar», sugirió. Lucía negó con la cabeza, con prisa por no llegar tarde al trabajo. «Mamá, no tengo tiempo para eso. Confío en que está bien cuidado allí», respondió con un tono que cerraba cualquier posibilidad de discusión. Esa tarde, Dolores preparó una cena ligera y mientras Mateo jugaba en la sala, no pudo evitar notar algo nuevo. El niño tenía una pequeña marca en el brazo, como un moretón. Su corazón dio un vuelco. «¿Qué es esto, mi amor? ¿Te caíste?», preguntó con suavidad, tratando de no alarmarlo. Mateo apartó la mano que señalaba la marca y se encogió de hombros, como si no supiera o no quisiera responder. Dolores sintió que una sensación de urgencia se apoderaba de ella. Esa noche, mientras el silencio envolvía la casa, Dolores reflexionó sobre todo lo que había notado en los últimos días. Los cambios de comportamiento de Mateo, su miedo inexplicable
y ahora las marcas físicas eran demasiadas señales como para ignorarlas. Se prometió que, al día siguiente, tomaría medidas más concretas. Tal vez sería necesario buscar respuestas directamente en la creche, aunque eso significara enfrentar miradas y actitudes incómodas. Mateo necesitaba que alguien lo protegiera, y ella no fallaría. Esa mañana, Dolores decidió que no esperaría más. Por primera vez, sería ella quien recogería a Mateo en la creche. Mientras caminaba hacia el edificio, su corazón latía con fuerza. Una mezcla de nerviosismo y determinación. Al llegar, observó el exterior. Un lugar aparentemente alegre, con paredes llenas de dibujos y niños jugando en el patio. Sin embargo, algo en el ambiente la hacía sentirse incómoda. Los sonidos de las risas no aliviaron su preocupación, sino que aumentaron su sospecha de que algo se escondía tras esa fachada. Al entrar, Dolores fue recibida por Carmen, la directora, quien le ofreció una sonrisa profesional. «Señora Dolores, qué gusto tenerla por aquí. Mateo es un niño encantador», dijo Carmen con tono cordial. Dolores respondió con cortesía, pero su mirada se dirigió rápidamente al aula donde estaba su nieto. «Solo quería ver cómo está. Últimamente ha estado algo inquieto en casa», comentó con cuidado. Carmen asintió, pero Dolores percibió una ligera rigidez en su expresión. Cuando Dolores llegó al aula, vio a Mateo sentado en una esquina, abrazando su cobertor con fuerza. Su rostro se iluminó al verla, pero pronto apartó la mirada, como si algo lo incomodara. Silvia, la cuidadora, se acercó con una sonrisa tenue. «Mateo ha estado bien hoy, aunque parece un poco sensible. Es un niño muy tierno», dijo con un tono que a Dolores le pareció forzado. Ella asintió sin decir mucho, enfocándose en cada detalle de la interacción. Mientras ayudaba a Mateo a ponerse su chaqueta, Dolores notó cómo él evitaba mirar a Silvia. Incluso se acercó más a su abuela, como buscando refugio. Esa reacción hizo que todas sus sospechas cobraran más fuerza. Aunque Silvia trataba de mantener una actitud tranquila, había algo en su mirada que no transmitía confianza. Dolores sintió un escalofrío recorrer su espalda y se dijo a sí misma que aquello no terminaría allí. De camino al auto, Dolores no podía quitarse de la mente la forma en que Mateo reaccionó al ver a Silvia. El niño no soltaba su cobertor, como si fuera su único escudo contra el mundo. «¿Te gusta tu clase, cariño?», le preguntó con una voz dulce, esperando no incomodarlo. Mateo negó con la cabeza y murmuró apenas unas palabras: «No quiero volver». Esa confesión breve y cargada de significado dejó a Dolores sin palabras. El miedo del niño era innegable, y aunque no sabía la causa exacta, estaba decidida a descubrirlo. Por la tarde, Dolores aprovechó un momento tranquilo para revisar con más detalle el dibujo que había guardado días antes. Sentada en su sillón, observó cada trazo con detenimiento. La figura oscura parecía estar gritando, mientras la figura pequeña tenía lágrimas dibujadas. A pesar de que el dibujo era rudimentario, para Dolores, cada línea era una evidencia silenciosa. «Esto no es una simple fantasía infantil», pensó, con el corazón apretado. Guardó el dibujo en un lugar seguro, convencida de que sería importante más adelante. Esa noche, Lucía llegó tarde, como era habitual, pero Dolores estaba decidida a hablar con ella. «Lucía, creo que deberíamos hablar con alguien en la creche sobre cómo está Mateo», dijo con firmeza mientras su hija colgaba el bolso. Lucía suspiró, cansada. «Mamá, ya lo hiciste, ¿no? No podemos asumir lo peor solo porque Mateo está pasando por una etapa difícil», respondió, tratando de cerrar el tema. Dolores no insistió, pero sintió que su hija aún no comprendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Mientras todos dormían, Dolores tomó una decisión. Al día siguiente, intentaría hablar con otros padres en la entrada de la creche. Tal vez alguien más había notado comportamientos extraños en sus hijos. Su instinto le decía que no estaba sola en esta preocupación. Desde el inicio, había sabido que descubrir la verdad sería complicado. Pero la mirada perdida de Mateo, al regresar de la creche, era suficiente para recordarle que debía continuar. A la mañana siguiente, Dolores llegó temprano a la creche, decidida a observar todo con atención. Mientras los padres dejaban a sus hijos, ella se quedó cerca de la entrada, fingiendo ajustar la mochila de Mateo,
Notó que algunos niños parecían nerviosos al entrar, caminando con pasos inseguros. Uno de ellos, un poco mayor que Mateo, miraba hacia el suelo y se aferraba a la mano de su madre como si no quisiera soltarla. Dolores sintió un escalofrío al darse cuenta de que su nieto no era el único que parecía incómodo. Cuando Carmen salió al pasillo para saludar a los padres, Dolores aprovechó la oportunidad para acercarse a otras madres que conversaban cerca de la puerta. «Disculpen, ¿sus hijos han estado actuando diferente en casa?», preguntó con cautela. Las mujeres intercambiaron miradas, sorprendidas por la pregunta. Una de ellas asintió lentamente. «Mi hija ha estado teniendo pesadillas. Dice que tiene miedo de ir al patio de la creche, pero no sé por qué», comentó, bajando la voz. Dolores sintió que su corazón se aceleraba. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Mientras esperaba a que Mateo terminara su jornada, Dolores permaneció cerca del aula. A través de la ventana de la puerta, observó cómo Silvia interactuaba con los niños. Aunque sus movimientos parecían amables, había algo en su actitud que no encajaba. Dolores notó cómo Mateo se mantenía apartado del grupo, mirando constantemente hacia la puerta, como esperando que alguien viniera a buscarlo. Ese comportamiento aumentó aún más su inquietud. Esa tarde, cuando Dolores recogió a Mateo, el niño corrió hacia ella con una mezcla de alivio y desesperación. Al cruzar la puerta, Mateo volteó rápidamente hacia Silvia, quien le lanzó una sonrisa tensa. Dolores apretó la mano de su nieto, sintiendo que había algo más oscuro detrás de esa aparente cordialidad. «Tranquilo, mi amor», le dijo, acariciándole la cabeza. Aunque aún no tenía todas las respuestas, estaba segura de que debía mantenerse alerta y continuar investigando. Esa noche, mientras ayudaba a Mateo a cambiarse para dormir, Dolores notó algo que la dejó sin aliento, una pequeña marca púrpura en su brazo derecho, como un moretón reciente. «¿Qué te pasó aquí, mi amor?», preguntó con suavidad, tratando de no asustarlo. Mateo miró su brazo y luego apartó la vista, abrazando su cobertor con fuerza. «Nada, abuela. Me caí», murmuró, pero Dolores sabía que no estaba diciendo toda la verdad. Su instinto le decía que esta marca no era resultado de un simple accidente. Dolores pasó gran parte de la noche pensando en lo que había visto. Sentada en el sillón de la sala, repasaba las últimas semanas, los cambios en el comportamiento de Mateo, su miedo inexplicable, el dibujo inquietante y ahora las marcas en su cuerpo. La mezcla de preocupación y rabia comenzaba a crecer dentro de ella. «No puedo esperar más», pensó. Aunque Lucía insistía en que no había motivos de alarma, Dolores estaba convencida de que su nieto necesitaba protección inmediata. A la mañana siguiente, Dolores intentó abordar el tema con Lucía una vez más. Vez para observar con más atención y hablar con otros padres sin levantar sospechas. Mientras esperaba en la entrada, notó que varias familias llegaban apresuradas, pero algunos niños tenían expresiones tensas. Una madre que conocía de vista se acercó, y Dolores aprovechó la oportunidad para preguntar: «¿Tu hijo ha estado bien últimamente?», dijo con voz calmada. La mujer, sorprendida, confesó que su pequeño había estado despertando con pesadillas desde hacía semanas. A medida que pasaban los minutos, Dolores observó cómo Silvia recibía a los niños en el aula. La cuidadora se movía con aparente normalidad, pero su presencia parecía generar incomodidad en algunos pequeños, quienes evitaban acercarse demasiado a ella. Dolores fijó su mirada en cada interacción, buscando algo que le confirmara sus sospechas. Mateo, como siempre, se aferraba a su cobertor y evitaba el contacto visual con Silvia. Esa imagen se grabó en la mente de Dolores, alimentando su preocupación. Antes de regresar a casa, Dolores notó a un grupo de padres conversando cerca de la puerta. Se acercó con cuidado, uniéndose a la charla como si fuera una más del grupo. «¿Alguien más ha notado que los niños están un poco más nerviosos últimamente?», preguntó con tono casual. Hubo un breve silencio, seguido por una respuesta de un padre: «Sí, mi hija llora cada vez que tiene que venir, pero pensé que era solo una fase». Ese comentario, aunque dicho con indiferencia, fue suficiente para reforzar la intuición de Dolores. Esa tarde, mientras Mateo jugaba en el jardín, Dolores reflexionó sobre todo lo que había observado y escuchado. Ahora,
Tenía claro que el problema no era exclusivo de su nieto. Otros niños también mostraban señales de malestar. Aunque no sabía exactamente qué estaba pasando, sintió que estaba más cerca de la verdad. Su instinto la empujaba a seguir adelante, sin importar las dificultades que pudiera enfrentar. Dolores decidió que era momento de ser más directa en su investigación. Esa tarde, mientras recogía a Mateo, se quedó unos minutos más en la puerta de la creche, fingiendo organizar sus cosas. Observó cómo Ramón, el auxiliar de servicios generales, se encargaba de llevar juguetes al almacén y de vigilar a algunos niños en el patio. Aunque su rol parecía rutinario, había algo en su actitud que llamó la atención de Dolores. Su mirada dura y movimientos bruscos al interactuar con los niños. Al salir con Mateo, Dolores aprovechó para hablar con una madre que conocía de encuentros anteriores. ¿Has notado algo extraño en los empleados de aquí? Ramón, por ejemplo, ¿es siempre tan serio?, preguntó con cuidado. La mujer hizo una pausa antes de responder. He oído rumores, pero no sé si sean ciertos. Dicen que ha tenido problemas en otros lugares donde trabajó, pero Carmen confía en él. Por eso lo mantiene aquí, dijo con un tono de duda. Ese comentario dejó a Dolores profundamente inquieta. Esa noche, mientras Mateo dormía, Dolores escribió en un cuaderno todo lo que había observado y escuchado hasta el momento. Cada detalle, por pequeño que fuera, podía ser útil más adelante. Los rumores sobre Ramón, las reacciones de Mateo, los comentarios de otros padres, todo parecía apuntar a que algo oscuro sucedía dentro de esa creche. Al releer sus notas, Dolores sintió una mezcla de temor y urgencia. Necesitaba pruebas, algo más concreto para poder actuar. A la mañana siguiente, Dolores tomó una decisión arriesgada. Regresaría a la creche antes de la hora habitual, con la esperanza de observar algo revelador. Mientras Mateo se preparaba para salir, ella lo abrazó con fuerza. Hoy voy a cuidarte más que nunca, mi amor, pensó mientras lo miraba. Aunque no sabía exactamente qué encontraría, estaba decidida a seguir adelante. Su instinto de abuela no la dejaría descansar hasta descubrir la verdad. Al llegar temprano a la creche, Dolores decidió permanecer en el estacionamiento unos minutos para observar los movimientos alrededor del lugar. Desde su auto, vio cómo Ramón cruzaba el patio con una expresión dura y en silencio, sin interactuar con los niños. Cerca de él, Silvia organizaba a un grupo de pequeños para entrar al aula. Pero Dolores notó algo peculiar. Cada vez que Ramón se acercaba a los niños, algunos retrocedían instintivamente. Esa reacción la hizo estremecerse. Había algo en su presencia que claramente intimidaba a los pequeños. Después de dejar a Mateo, Dolores aprovechó un momento de distracción para caminar por los pasillos de la creche. El lugar, generalmente lleno de colores y dibujos, ahora le parecía frío y distante. Cuando pasó cerca del área de juegos, escuchó a dos cuidadoras susurrando entre ellas. Aunque no pudo entender todo, una frase captó su atención. Ramón debería ser más cuidadoso. Ya no estamos en el otro lugar. Dolores sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué significaba eso? Decidida a buscar respuestas, Dolores se dirigió al patio trasero, donde sabía que Ramón solía organizar los juguetes. Al llegar, lo encontró de espaldas, levantando cajas pesadas. Intentó entablar una conversación casual, pero Ramón apenas respondió con monosílabos y evitó mirarla. Dolores sintió un escalofrío al notar la tensión en su cuerpo y la falta de amabilidad en su tono. Algo en él le confirmaba que no era una persona confiable. Esa tarde, al recoger a Mateo, Dolores notó que su nieto parecía especialmente nervioso. Mientras lo ayudaba a ponerse su chaqueta, Mateo susurró en voz baja: «No quiero que Ramón me mire». Esa confesión, aunque breve, fue devastadora para Dolores. Apretó la mano de su nieto y le prometió en silencio que haría todo lo posible para protegerlo. Aunque aún no tenía pruebas concretas, sabía que estaba más cerca de descubrir la verdad. Dolores sabía que no podía quedarse solo con las sospechas. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, ideó un plan. Haría un registro detallado de todo lo que notara sobre el comportamiento de Mateo y lo que ocurría en la creche. También buscaría la forma de recopilar pruebas concretas, algo que pudiera sostener sus preocupaciones frente a Lucía y a la directora Carmen.
Mientras anotaba en su cuaderno, recordó el comentario de Mateo sobre Ramón y sintió un escalofrío. Su intuición le decía que debía actuar rápido. Más tarde, acompañó a Mateo a la creche como de costumbre. Pero esta vez llevaba un pequeño grabador oculto en su bolso. La idea de grabar las conversaciones y los sonidos del aula era arriesgada, pero Dolores estaba dispuesta a hacer lo necesario para proteger a su nieto. Mientras dejaba a Mateo en la puerta del aula, observó cómo Silvia lo saludaba con su sonrisa habitual. Mateo, en cambio, bajó la cabeza y apretó su cobertor contra el pecho. Dolores notó cómo su nieto evitaba incluso cruzar miradas con la cuidadora. De regreso a casa, Dolores revisó las grabaciones que había hecho. Aunque la mayoría de los sonidos eran risas y ruidos normales de niños jugando, hubo un momento que llamó su atención. Una voz masculina, probablemente de Ramón, hablando con un tono que le resultó agresivo. «Ya te dije que te sientes», se escuchó claramente. Dolores sintió que el corazón se le aceleraba. Aunque la frase no era suficiente para acusar a alguien, era una señal de que debía seguir adelante con su investigación. Esa tarde, mientras jugaba con Mateo en el jardín, Dolores decidió hacerle una promesa. «Mi amor, no importa qué pase, yo siempre voy a estar aquí para ti», le dijo con voz firme. Mateo la miró con sus ojos grandes, llenos de inocencia, y asintió ligeramente. Aunque no lo decía en palabras, Dolores podía sentir que su nieto confiaba en ella para protegerlo. Esa confianza era todo lo que necesitaba para continuar su lucha. Esa noche, mientras revisaba de nuevo las grabaciones, Dolores notó algo que la dejó helada. En un tramo del audio se escuchaba la voz de Mateo, débil y temerosa, diciendo: «No quiero, por favor, no me empuje». La frase estaba seguida por un ruido seco, como si algo hubiera caído al suelo. Dolores detuvo la reproducción y cerró los ojos, intentando controlar las lágrimas que brotaban de su rostro. Aunque el audio no mostraba toda la escena, era suficiente para confirmar que algo malo estaba ocurriendo en la creche. Decidida a no postergar más, Dolores llamó a Lucía al día siguiente, antes de que saliera para el trabajo. «Hija, necesitamos hablar. Esto ya no puede esperar», dijo con un tono que no admitía discusión. Lucía, sorprendida por la urgencia en la voz de su madre, se sentó en la mesa del comedor. Dolores le mostró el cuaderno con sus notas y reprodujo el fragmento del audio. A medida que escuchaba, Lucía pasó de la incredulidad a la indignación. «¿Cómo no me di cuenta antes?», murmuró, llevando las manos al rostro. Dolores trató de calmarla, pero su propia voz temblaba. «No es tu culpa, hija. Tú has hecho todo lo posible para cuidar de Mateo, pero ahora necesitamos actuar juntas», le dijo, tomándola de las manos. Lucía asintió lentamente, aún procesando lo que acababa de escuchar. Ambas sabían que lo que estaba en juego era mucho más importante que cualquier diferencia que hubieran tenido en el pasado. Mateo necesitaba su protección y no podían fallarle. Más tarde, Dolores sugirió que fueran directamente a hablar con Carmen, la directora de la creche, para exigir respuestas. Aunque Lucía tenía dudas sobre si esa sería la mejor estrategia, aceptó. «No podemos permitir que esto continúe, mamá. Si ella no hace algo, tomaremos medidas por nuestra cuenta», dijo con determinación. Dolores, por primera vez en semanas, sintió que no estaba sola en esta lucha. La unión con su hija le daba una renovada fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. Dolores y Lucía llegaron juntas a la creche, con los pasos firmes y el corazón palpitando por la incertidumbre. Al entrar, Carmen la recibió con su habitual sonrisa profesional, pero esta vez, Dolores no perdió tiempo en rodeos. «Queremos hablar con usted ahora mismo. Es importante», dijo con un tono que dejó claro que no aceptarían excusas. Carmen las guió a su oficina, cerrando la puerta detrás de ellas. Dolores y Lucía se sentaron frente al escritorio, mientras Carmen tomaba asiento al otro lado, intentando mantener la calma. Dolores fue la primera en hablar, exponiendo sus inquietudes. «Mateo ha estado mostrando señales de miedo desde hace semanas, y no es el único. He hablado con otros padres y algunos niños también están nerviosos. Necesitamos respuestas», afirmó con voz firme. Carmen, aunque sorprendida, trató de mantener su postura. «Lamento escuchar eso, pero aquí seguimos protocolos estrictos.
Nuestros cuidadores están capacitados y hacemos inspecciones regularmente, respondió, evitando profundizar en el tema. Lucía, visiblemente afectada, interrumpió a Carmen. Tengo grabaciones que muestran a mi hijo siendo tratado de forma inapropiada. Si usted no toma medidas inmediatas, no dudaremos en denunciar esto a las autoridades, dijo, con una mezcla de rabia y dolor en su voz. La reacción de Carmen cambió de inmediato. Su expresión pasó de la confianza al desconcierto, y comenzó a justificar que era posible que hubiera malentendidos y que necesitaba tiempo para revisar lo ocurrido. Dolores, sin ceder, miró fijamente a Carmen. No estamos aquí para negociar. Queremos que esto se resuelva ahora. Nuestro nieto y todos los niños aquí merecen estar seguros, declaró con determinación. Carmen finalmente aceptó revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la creche. Aunque la reunión terminó con una promesa de investigación interna, Dolores y Lucía sabían que no podían confiar únicamente en la palabra de Carmen. La próxima vez, llevarían el caso más lejos si fuera necesario. Al día siguiente, Dolores decidió llegar de sorpresa a la creche antes de la hora habitual de salida. Quería observar el ambiente sin que nadie esperara su presencia. Mientras caminaba por el pasillo, el sonido de las risas infantiles llenaba el lugar, pero algo le llamó la atención: una puerta entreabierta al final del pasillo. Desde allí se escuchaban voces. Dolores se acercó con cuidado, intentando no hacer ruido. A través de la rendija, vio a Ramón sosteniendo a un niño por el brazo de manera brusca. El pequeño parecía asustado, con los ojos llenos de lágrimas. «Te dije que no corrieras por aquí», exclamó Ramón, sacudiéndolo ligeramente. Aunque la escena solo duró unos segundos, fue suficiente para que Dolores sintiera una mezcla de rabia y desesperación. Retrocedió lentamente, asegurándose de no ser vista, mientras su corazón latía con fuerza. Dolores salió del edificio intentando mantener la calma. Su primer instinto fue llamar a Lucía, pero sabía que necesitaba una prueba más contundente antes de hacerlo. Sentada en su auto, respiró profundamente y anotó cada detalle que había presenciado. Sabía que enfrentarse a Ramón directamente podría ser peligroso, pero no podía ignorar lo que acababa de ver. Esa noche, mientras cenaba con Mateo, Dolores lo observaba con más atención que nunca. Cada pequeño gesto de su nieto, cada mirada evasiva, le recordaban la escena de ese día. Aunque Mateo parecía estar tranquilo, Dolores sentía que él llevaba consigo un miedo constante. Decidió que, al día siguiente, regresaría con una cámara en su bolso para documentar cualquier otra conducta inapropiada. Ya no había vuelta atrás. Debía reunir pruebas suficientes para proteger a Mateo y a otros niños. A la mañana siguiente, Dolores preparó su bolso con cuidado. Dentro, escondió discretamente una pequeña cámara. Estaba decidida a documentar cualquier incidente que pudiera presenciar. Al llegar a la creche, decidió quedarse en el estacionamiento, observando desde una distancia segura. Notó que Ramón estaba en el patio supervisando a los niños. Aunque sus movimientos parecían normales a simple vista, Dolores mantuvo la mirada fija en él, esperando cualquier comportamiento fuera de lugar. A media mañana, Dolores caminó hacia el edificio, asegurándose de no llamar la atención. Pasó cerca del aula de Mateo y se detuvo en un rincón desde donde podía observar sin ser vista. Ramón estaba en el patio trasero, dando instrucciones a un grupo de niños que jugaban. De repente, Dolores vio cómo levantaba a un niño de manera abrupta, sosteniéndolo por debajo de los brazos y gritando algo que no logró escuchar. Sacó su cámara rápidamente y capturó la escena. Aunque el video era corto, sabía que esa prueba podía ser crucial. Cuando volvió a casa, revisó el material grabado con cuidado. Aunque las imágenes no mostraban violencia física directa, la actitud agresiva de Ramón hacia los niños era evidente. Dolores decidió guardar la grabación en un lugar seguro, junto con sus notas y el audio que había recopilado previamente. Sabía que cada evidencia acumulada era un paso más hacia la verdad, y lo más importante, hacia la protección de Mateo. Esa noche durante la cena, Dolores intentó hablar con Mateo de manera sutil. «Mi amor, ¿te gusta?»,
¿Estar en el patio con los otros niños?, preguntó con tono tranquilo. Mateo bajó la mirada y negó con la cabeza. Ramón grita mucho, murmuró, casi inaudible. Dolores sintió cómo su pecho se encogía al escuchar esas palabras. Aunque el miedo de su nieto la llenaba de tristeza, también la empujaba a continuar con su lucha. No podía darse por vencida. Dolores sabía que no podía esperar más. Esa misma noche, decidió compartir con Lucía el video que había grabado en la creche. Mientras Mateo dormía, ambas se sentaron en la sala, con el ambiente cargado de tensión. «Quiero que veas esto, hija», dijo Dolores mientras reproducía la grabación en su teléfono. Lucía observó en silencio cómo Ramón levantaba al niño de manera brusca, con una actitud claramente intimidante. Su rostro pasó de la incredulidad a la indignación en cuestión de segundos. «No puedo creer que esto esté pasando en un lugar donde se supone que cuidan a nuestros hijos», murmuró Lucía con la voz quebrada. Dolores, aunque triste por la reacción de su hija, sabía que esto era necesario. «Ya no hay duda, Lucía. Tenemos que actuar antes de que algo peor suceda. Esto no es solo sobre Mateo. Hay otros niños que también están sufriendo», dijo, con una mezcla de determinación y dolor. Lucía respiró profundamente y asintió. «Iremos a la creche mañana temprano. Pero esta vez, no dejaremos que nos den excusas. Si no hacen algo, iremos directamente a las autoridades», afirmó con firmeza. Dolores la miró con orgullo. Por primera vez en semanas, sentía que su hija compartía completamente su preocupación y su determinación por proteger a Mateo. Esa noche, Dolores apenas pudo dormir. Las imágenes de Ramón y palabras de Mateo seguían repitiéndose en su mente. Mientras escuchaba el sonido de la respiración tranquila de su nieto desde la habitación contigua, se prometió una vez más que haría todo lo necesario para garantizar su seguridad. Sabía que el día siguiente sería crucial y estaba lista para enfrentarlo con toda la fuerza que le daba el amor por su familia. A la mañana siguiente, Dolores y Lucía llegaron juntas a la creche, con una determinación que no podía ser ignorada. Entraron directamente a la oficina de Carmen, quien se levantó al verlas entrar sin previo aviso. «Necesitamos hablar ahora mismo», dijo Lucía, con un tono firme que no dejó lugar para excusas. Dolores, aunque nerviosa, se mantuvo al lado de su hija, lista para respaldarla en todo momento. Carmen las invitó a sentarse, intentando mantener su compostura. «¿De qué se trata esto?», preguntó, aunque su tono dejaba entrever que intuía la gravedad de la situación. Lucía no perdió tiempo y colocó su teléfono sobre la mesa, reproduciendo el video que Dolores había grabado. «Esto es lo que está pasando en su creche», afirmó. Carmen miró la pantalla, su expresión pasando rápidamente de la sorpresa al desconcierto. Esto es inaceptable», balbuceó Carmen, claramente intentando procesar lo que veía. Dolores, aprovechando el momento, agregó: «Esto no es un incidente aislado. Hay niños que tienen miedo de venir aquí. Usted debe tomar responsabilidad por lo que está ocurriendo». Carmen, visiblemente tensa, trató de calmar la situación. «Les aseguro que investigaremos esto de inmediato. Ramón será suspendido mientras revisamos las cámaras internas», prometió, pero su tono carecía de convicción. Lucía no estaba dispuesta a aceptar respuestas ambiguas. «Esto no se va a resolver con palabras, Carmen. Si no toma medidas reales hoy mismo, iremos directamente a las autoridades», declaró con firmeza. Carmen asintió, reconociendo que no tenía otra opción. Se comprometió a revisar las grabaciones junto con Dolores y Lucía, una promesa que, aunque tardía, representaba un avance. Dolores sintió que finalmente estaban dando un paso hacia la justicia. Carmen las llevó a la sala de seguridad, donde se encontraban las grabaciones de las cámaras internas. Mientras el técnico encendía los monitores, Lucía cruzó los brazos, impaciente, mientras Dolores mantenía su mirada fija en la pantalla. «Queremos ver las imágenes del patio y las aulas de los últimos días», exigió Lucía. Carmen asintió, consciente de que no tenía otra opción. Las grabaciones comenzaron a reproducirse en la pantalla. Durante los primeros minutos todo parecía normal. Niños jugando, cuidadores organizando actividades y un ambiente aparentemente tranquilo. Sin embargo, pronto apareció Ramón en escena. Su interacción con los niños era distante y brusca. En un momento,
se le vio empujando ligeramente a un niño que se acercaba demasiado a él. Lucía apretó los puños mientras Dolores colocaba una mano sobre su brazo para calmarla. Segundos después, otra escena apareció en la pantalla. Ramón estaba en el aula, organizando juguetes, cuando un niño derramó una caja accidentalmente. Ramón reaccionó levantando la voz y señalando al niño con un gesto amenazante. La grabación no mostraba contacto físico directo, pero el miedo en el rostro del pequeño era inconfundible. «Esto no es aceptable», murmuró Dolores, con el corazón encogido al imaginar que Mateo pudiera haber pasado por algo similar. Carmen, pálida y sin palabras, se llevó una mano a la frente. «Esto no debería estar ocurriendo aquí», dijo finalmente. Dolores no pudo contenerse más. «Esto ha estado ocurriendo por demasiado tiempo, y usted no hizo nada», dijo con voz firme. Lucía añadió: «Queremos que Ramón sea suspendido de inmediato y que esta situación se informe a los padres. Si no, lo denunciaremos formalmente». Carmen, sabiendo que no podía evitar las consecuencias, aceptó las condiciones. Carmen, aún aturdida, se comprometió a tomar medidas inmediatas. Ramón sería suspendido mientras se investigaban más a fondo las acusaciones. Sin embargo, para Dolores y Lucía, esto no era suficiente. «Queremos que los padres de todos los niños sean informados de lo que está ocurriendo aquí», exigió Lucía. Carmen trató de suavizar la situación. «Entiendo su preocupación, pero no podemos alarmar a todos sin tener un reporte completo. Esto podría dañar la reputación de la creche». Dolores dio un paso adelante, su voz firme pero contenida. «La reputación no importa cuando hay niños que están sufriendo. Si no informa a los padres, lo haremos nosotros», advirtió. Carmen, consciente de que ya no tenía control total sobre la situación, aceptó enviar un comunicado. Prometió que hablaría con cada familia de forma individual y que implementaría cambios inmediatos en los protocolos de seguridad y supervisión. De camino a casa, Lucía no podía ocultar su mezcla de rabia y culpa. «No puedo creer que esto estuviera pasando frente a mis ojos y yo no lo notara», dijo, con lágrimas en los ojos. Dolores la tomó de la mano mientras conducían. «No te castigues, hija. Hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora Mateo sabe que estamos para él, y eso es lo más importante». Las palabras de Dolores parecieron calmar ligeramente a Lucía, pero ambas sabían que este era solo el comienzo. Esa noche, mientras acostaba a Mateo, Dolores lo abrazó más fuerte que nunca. «Mi amor, quiero que siempre me digas si algo te molesta o te asusta. Yo siempre voy a cuidarte», le susurró. Mateo asintió y se acurrucó a su lado. Aunque el camino aún era incierto, Dolores sentía que habían dado un paso crucial para proteger no solo a Mateo, sino también a otros niños que no podían defenderse por sí mismos. Al día siguiente, Lucía y Dolores acudieron a las autoridades locales con las pruebas que habían recopilado. En la estación de policía, explicaron detalladamente lo que Mateo y otros niños habían sufrido en la creche. Dolores entregó su cuaderno con las notas, los audios grabados y el video que capturó el comportamiento agresivo de Ramón. El oficial que las atendió escuchó con atención y les aseguró que abrirían una investigación formal de inmediato. Mientras regresaban a casa, Dolores sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Habían dado un paso crucial, pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Esa tarde, recibió una llamada de otro padre de la creche. «Gracias por hablar. Mi hijo también estaba actuando raro, pero no sabía qué hacer. Ahora entiendo que no estaba solo», dijo con gratitud. Dolores sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que su lucha estaba ayudando a otras familias. La noticia sobre las denuncias no tardó en extenderse. Varios padres se presentaron en la creche exigiendo respuestas. Carmen, bajo una fuerte presión, no tuvo más remedio que cooperar con la policía, entregando las grabaciones de seguridad y accediendo a que Ramón fuera suspendido oficialmente. Aunque intentó justificar su falta de acción previa, los padres estaban indignados. El daño ya estaba hecho y la reputación de la creche estaba en juego. Esa noche, Dolores y Lucía hablaron con Mateo. «Mi amor, ¿sabes lo valiente que eres?», le dijo Lucía mientras lo abrazaba. Dolores agregó: «Por tu valentía, otros niños también estarán seguros ahora». Mateo,
Aunque no comprendía completamente la magnitud de lo ocurrido, sonrió tímidamente al sentir el cariño y la protección de su familia. Esa sonrisa era el primer paso hacia la recuperación. En los días que siguieron, la investigación tomó fuerza. Ramón fue llamado a declarar y enfrentó cargos preliminares por maltrato infantil. Las autoridades revisaron las grabaciones de la creche y entrevistaron a otros cuidadores, así como a los padres de los niños afectados. Las pruebas acumuladas eran contundentes y pronto se determinó que Ramón sería procesado legalmente. Esta decisión trajo un pequeño respiro a Dolores y Lucía, quienes veían cómo la justicia empezaba a actuar. La creche, en un intento por reparar el daño, anunció cambios en su administración. Carmen decidió renunciar, reconociendo su responsabilidad en la falta de supervisión. Aunque algunos padres optaron por retirar a sus hijos, otros confiaron en las nuevas medidas de seguridad implementadas. Entre ellas, se incluía la instalación de cámaras en todas las áreas y la contratación de un nuevo personal capacitado en manejo de emociones infantiles. Mientras tanto, Mateo comenzó a asistir a sesiones con una psicóloga infantil recomendada por Lucía. Al principio, el niño era reservado, pero poco a poco empezó a expresarse más. Con el tiempo, compartió pequeños fragmentos de lo que había vivido en la creche. Ramón gritaba mucho, no quería jugar con nosotros, decía en voz baja. La psicóloga alentó a Dolores y Lucía a reforzar el sentido de seguridad de Mateo, recordándole constantemente que ahora estaba a salvo. Esa tarde, mientras jugaban en el parque, Mateo corrió hacia un columpio por primera vez en semanas. Dolores y Lucía lo observaban desde una banca cercana, intercambiando sonrisas llenas de alivio. «Lo estamos logrando, mamá. Mateo está recuperando su alegría», dijo Lucía con una sonrisa tenue. Dolores asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Es fuerte, como su madre», respondió con orgullo. Aunque sabían que la recuperación sería un proceso lento, este momento representaba una victoria importante. A medida que avanzaba el caso, más padres comenzaron a compartir sus historias. Algunos niños habían mostrado signos de ansiedad similares a los de Mateo: miedo a regresar a la creche, cambios en el sueño y una actitud más reservada. Estos testimonios fortalecieron la acusación contra Ramón y también motivaron a la comunidad a exigir estándares más altos en las instituciones infantiles. Dolores y Lucía se unieron a estas voces, participando en reuniones locales para abogar por la seguridad de los niños. Durante una de estas reuniones, Dolores compartió su experiencia. «Yo solo soy una abuela que ama a su nieto, pero me di cuenta de que no podemos quedarnos callados cuando algo no está bien. Es nuestro deber como adultos proteger a los más vulnerables», dijo con voz firme. Sus palabras resonaron entre los asistentes, muchos de los cuales se acercaron a agradecerle por su valentía. Dolores sintió que su lucha había trascendido su propia familia, inspirando a otros a estar más atentos a las señales de maltrato. Mientras tanto, Lucía también enfrentaba sus propias emociones. Aunque se sentía aliviada de que Mateo estuviera comenzando a sanar, no podía evitar culparse por no haber notado antes lo que ocurría. Una noche, mientras estaba sentada con Dolores en la sala, expresó sus sentimientos. «Mamá, a veces siento que fallé como madre». Dolores tomó su mano y la miró con ternura. «Hija, hiciste lo que pudiste. Lo importante es que estuviste ahí cuando más te necesitó. Eso es lo que lo hace sentirse amado y seguro ahora», respondió. La relación entre Dolores y Lucía se fortaleció durante este proceso. Lo que comenzó como una lucha individual se convirtió en una alianza inquebrantable entre madre e hija. Cada paso que daban juntas era una victoria, no solo para Mateo, sino para toda la familia. Aunque el camino hacia la justicia aún no estaba completamente recorrido, ambas sabían que habían hecho todo lo posible para proteger a su pequeño y darle la oportunidad de volver a sonreír. Con el paso de las semanas, Mateo comenzó a mostrar cambios positivos. Aunque al principio aún tenía momentos de inseguridad, su risa regresaba poco. Dolores y Lucía ajustaron sus horarios para dedicarle más tiempo, asegurándose de que siempre sintiera el apoyo y el amor de su familia. Las noches llenas de pesadillas dieron paso a cuentos antes de dormir, donde Mateo se sentía protegido y amado. En una de sus sesiones con la psicóloga, Mateo dibujó a su familia.
3 figuras juntas, tomadas de la mano, rodeadas de colores brillantes. Este es un gran avance, comentó la psicóloga. Significa que Mateo se siente más seguro y conectado con ustedes. Dolores y Lucía se miraron con orgullo, sabiendo que su esfuerzo por sanar las heridas de Mateo estaba dando frutos. Cada pequeño paso hacia adelante era una victoria que celebraban como familia. Un sábado por la tarde, Dolores y Lucía llevaron a Mateo al zoológico, un lugar que él había mencionado con entusiasmo en sus sesiones de terapia. Mientras caminaban entre los animales, Mateo señalaba con emoción los elefantes y las jirafas, sus ojos brillando con curiosidad. No pudo evitar sentirse conmovida al verlo tan lleno de vida nuevamente. Es como si estuviéramos viendo a otro niño, pero sigue siendo nuestro Mateo, dijo Lucía con una sonrisa. Esa noche, al regresar a casa, Mateo se acercó a Dolores mientras ella preparaba la cena. Gracias, abuela, por cuidarme, dijo con una voz dulce que llenó el corazón de Dolores de alegría. Ella lo abrazó con fuerza, reprimiendo las lágrimas. Siempre voy a estar aquí para ti, mi amor, respondió con ternura. En ese momento, supo que aunque había sido un camino difícil, el amor y la unión de su familia habían sido la clave para superar la tormenta. Los días en familia se convirtieron en la rutina más esperada por Mateo. Cada tarde, Dolores y Lucía lo acompañaban al parque, donde sus pasos vacilantes se transformaron en carreras llenas de alegría. Un día, mientras jugaban a lanzar una pelota, Mateo se detuvo de repente y miró a su abuela. ¿Sabes, abuela? Ya no tengo miedo, dijo con una sonrisa. Dolores sintió cómo su corazón se llenaba de orgullo y alivio. Aquellas palabras eran el reflejo de todo el esfuerzo y amor que habían puesto en su recuperación. Lucía, por su parte, comenzó a reorganizar su vida para equilibrar mejor el trabajo y el tiempo en familia. Optó por reducir sus horas laborales para poder recoger a Mateo de la escuela personalmente y participar más en su día a día. Esto es lo correcto, le dijo a Dolores una tarde mientras tomaban café juntas. Dolores asintió con una sonrisa, sabiendo que este cambio fortalecería aún más el vínculo entre madre e hijo. Un día, mientras organizaban viejas fotos familiares, Mateo señaló una imagen de cuando era un bebé. ¿Quién me cuidaba cuando era pequeño?, preguntó con curiosidad. Lucía lo miró y respondió: tu abuela y yo siempre hemos estado contigo, mi amor. Mateo asintió con una expresión pensativa y luego abrazó a Dolores. Gracias, abuela, dijo con un tono lleno de gratitud. Dolores no pudo evitar emocionarse. En ese instante sintió que cada sacrificio había valido la pena. Esa noche, Dolores reflexionó mientras se preparaba para dormir. Miró las fotos familiares que había colocado en su mesita de noche, recordando los momentos difíciles por los que habían pasado y cómo lograron superarlos juntos. Sabía que aún habría desafíos por enfrentar, pero también estaba segura de que la fuerza de su familia sería suficiente para superarlos. Somos más fuertes juntos, pensó mientras apagaba la luz, con una sonrisa tranquila en el rostro. El día en que Mateo regresó a su escuela habitual fue un momento lleno de emociones para toda la familia. Lucía y Dolores lo acompañaron hasta la entrada, asegurándose de que se sintiera confiado. Recuerda, mi amor, siempre puedes hablar con nosotros si algo te molesta, le dijo Lucía, arrodillándose a su altura. Mateo asintió con una sonrisa, sosteniendo su nueva mochila con firmeza. Dolores lo abrazó antes de verlo entrar al edificio, sintiendo que este era un nuevo comienzo para él. Por la tarde, Mateo volvió a casa con la misma sonrisa que llevaba al salir. «Hice 2 amigos nuevos», exclamó emocionado mientras dejaba su mochila en el suelo. Dolores y Lucía intercambiaron miradas llenas de orgullo. Sabían que el camino hacia la recuperación aún continuaba, pero ver a Mateo disfrutando de su infancia nuevamente les daba una renovada esperanza. Era un recordatorio de que los momentos más oscuros siempre podían dar paso a la luz. Esa noche, mientras cenaban juntos, Dolores propuso una tradición familiar. Cada noche, antes de dormir, vamos a contar algo bonito que nos haya pasado en el día. Mateo fue el primero en hablar. Hoy, un niño me invitó a jugar en el recreo y me sentí feliz, dijo con una sonrisa. Lucía y Dolores compartieron sus propias experiencias y pronto la mesa se llenó de risas y anécdotas, fortaleciendo los lazos que las unían como familia. Al acostarse esa noche,
Dolores miró por última vez a Mateo, quien dormía profundamente abrazando su cobertor. Recordó los días de angustia y miedo, pero también todo lo que habían logrado juntos. Su nieto estaba recuperando su alegría, y ella sentía una paz inmensa al saber que había cumplido con su papel de protegerlo. Cerró los ojos, tranquila, sabiendo que la familia había superado la tormenta y que el futuro estaba lleno de esperanza. La historia de Dolores, Lucía y Mateo es un recordatorio profundo del poder del amor y la unión familiar para superar incluso los momentos más oscuros. Enfrentar las sospechas y descubrir la verdad no fue fácil, pero la valentía de Dolores marcó la diferencia. Su intuición y persistencia no solo salvaron a su nieto, sino que también inspiraron a otros padres a ser más conscientes de lo que ocurre en la vida de sus hijos. El proceso de sanación de Mateo demuestra que, aunque las heridas emocionales son profundas, con el apoyo adecuado, el amor y la paciencia, es posible volver a encontrar la alegría. Los pequeños momentos de felicidad compartidos en familia, como las tardes en el parque o las conversaciones durante la cena, se convirtieron en los pilares de su recuperación y en la base para construir nuevos recuerdos llenos de esperanza. Este relato nos invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar a los niños, de creer en sus señales, aunque no siempre puedan expresarlas con palabras. También nos enseña que no debemos temer alzar la voz cuando algo parece estar mal, porque la valentía de una sola persona puede desencadenar cambios significativos para muchos. Al final, Dolores y Lucía no solo aprendieron a trabajar juntas como madre e hija, sino que también los días en familia se convirtieron en la rutina más esperada por Mateo. Cada tarde, Dolores y Lucía lo acompañaban al parque, donde sus pasos vacilantes se transformaron en carreras llenas de alegría. Un día, mientras jugaban a lanzar una pelota, Mateo se detuvo de repente y miró a su abuela. «¿Sabes, abuela? Ya no tengo miedo», dijo con una sonrisa. Dolores sintió cómo su corazón se llenaba de orgullo y alivio. Aquellas palabras eran el reflejo de todo el esfuerzo y amor que habían puesto en su recuperación. Lucía, por su parte, comenzó a reorganizar su vida para equilibrar mejor el trabajo y el tiempo en familia. Optó por reducir sus horas laborales para poder recoger a Mateo de la escuela personalmente y participar más en su día a día. «Esto es lo correcto», le dijo a Dolores una tarde mientras tomaban café juntas. Dolores asintió con una sonrisa, sabiendo que este cambio fortalecería aún más el vínculo entre madre e hijo. Un día, mientras organizaban viejas fotos familiares, Mateo señaló una imagen de cuando era un bebé. «¿Quién me cuidaba cuando era pequeño?», preguntó con curiosidad. Lucía lo miró y respondió: «Tu abuela y yo siempre hemos estado contigo, mi amor». Mateo asintió con una expresión pensativa y luego abrazó a Dolores. «Gracias, abuela», dijo con un tono lleno de gratitud. Dolores no pudo evitar emocionarse. En ese instante sintió que cada sacrificio había valido la pena. Esa noche, Dolores reflexionó mientras se preparaba para dormir. Miró las fotos familiares que había colocado en su mesita de noche, recordando los momentos difíciles por los que habían pasado y cómo lograron superarlos juntos. Sabía que aún habría desafíos por enfrentar, pero también estaba segura de que la fuerza de su familia sería suficiente para superarlos. «Somos más fuertes juntos», pensó mientras apagaba la luz, con una sonrisa tranquila en el rostro. El día en que Mateo regresó a su escuela habitual fue un momento lleno de emociones para toda la familia. Lucía y Dolores lo acompañaron hasta la entrada, asegurándose de que se sintiera confiado. «Recuerda, mi amor, siempre puedes hablar con nosotros si algo te molesta», le dijo Lucía, arrodillándose a su altura. Mateo asintió con una sonrisa, sosteniendo su nueva mochila con firmeza. Dolores lo abrazó antes de verlo entrar al edificio, sintiendo que este era un nuevo comienzo para él. Por la tarde, Mateo volvió a casa con la misma sonrisa que llevaba al salir. «Hice 2 amigos nuevos», exclamó emocionado mientras dejaba su mochila en el suelo. Dolores y Lucía intercambiaron miradas llenas de orgullo. Sabían que el camino hacia la recuperación aún continuaba, pero ver a Mateo disfrutando de su infancia nuevamente les daba una renovada esperanza. Era un recordatorio de que los momentos más oscuros siempre podían dar paso a la luz. Esa noche, mientras cenaban juntos, Dolores propuso una tradición familiar. Cada noche, antes de dormir,
vamos a contar algo bonito que nos haya pasado en el día. Mateo fue el primero en hablar. Hoy, un niño me invitó a jugar en el recreo y me sentí feliz, dijo con una sonrisa. Lucía y Dolores compartieron sus propias experiencias y pronto la mesa se llenó de risas y anécdotas, fortaleciendo los lazos que las unían como familia. Al acostarse esa noche, Dolores miró por última vez a Mateo, quien dormía profundamente abrazando su cobertor. Recordó los días de angustia y miedo, pero también todo lo que habían logrado juntos. Su nieto estaba recuperando su alegría, y ella sentía una paz inmensa al saber que había cumplido con su papel de protegerlo. Cerró los ojos, tranquila, sabiendo que la familia había superado la tormenta y que el futuro estaba lleno de esperanza. La historia de Dolores, Lucía y Mateo es un recordatorio profundo del poder del amor y la unión familiar para superar incluso los momentos más oscuros. Enfrentar las sospechas y descubrir la verdad no fue fácil, pero la valentía de Dolores marcó la diferencia. Su intuición y persistencia no solo salvaron a su nieto, sino que también inspiraron a otros padres a ser más conscientes de lo que ocurre en la vida de sus hijos. El proceso de sanación de Mateo demuestra que, aunque las heridas emocionales son profundas, con el apoyo adecuado, el amor y la paciencia, es posible volver a encontrar la alegría. Los pequeños momentos de felicidad compartidos en familia, como las tardes en el parque o las conversaciones durante la cena, se convirtieron en los pilares de su recuperación y en la base para construir nuevos recuerdos llenos de esperanza. Este relato nos invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar a los niños, de creer en sus señales, aunque no siempre puedan expresarlas con palabras. También nos enseña que no debemos temer alzar la voz cuando algo parece estar mal, porque la valentía de una sola persona puede desencadenar cambios significativos para muchos. Al final, Dolores y Lucía no solo aprendieron a trabajar juntas como madre e hija, sino que también